Palabra del Señor. Al decir esta alabanza, lléname, Señor. Hermano, por mi mente pasan todas mis faltas que he hecho. Y no puedo evitar derramar mis lágrimas porque le fallé al Señor. Te vamos a pedir que nos llene. Amén. Amén. Lléname, Señor. Que sea nuestra mayor necesidad. Amén. Aleluya.
Amén. Amén. Que se haga muy fuerte esa necesidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así damos paso a su bendita y santa palabra del Señor. Vas a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12. Cuando lo tengan, revisa también. Éxodo, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor del verso 1 al verso 13 solamente. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán, uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oremos. Padre Celestial, una vez más en esta tarde, Señor, aquí estamos con un corazón dispuesto, Padre Celestial. Señor, en esta tarde, Señor, cuánta gente no está aprovechando para pecar, está en una cantina, está con mujeres, en los placeres del mundo, Señor, pero es por tu gracia que cada uno de los que estamos aquí estamos en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Es por gracia, Padre Celestial, no porque seamos buenos, no porque hayamos nacido en el Evangelio, Señor, sino que es por tu gracia. Porque todos traíamos esa doble naturaleza, Señor, y si no fuera por tu gracia, nosotros tal vez andaríamos más perdidos de los que nacieron allá en el mundo, o en las cosas del mundo, Señor. Pero es por tu gracia que todos en esta tarde, Señor, estamos aquí para alabar y glorificar tu santo nombre. Queremos estar en un mismo espíritu para que tú desciendas, Señor, y nos reveles tu palabra, Señor, en esta tarde, que nos podamos llevar una palabra en nuestro corazón y que nuestra venida a este lugar no sea en vano. Padre Celestial, esta tarde venimos sedientos, hambrientos de tu palabra. Nuestras almas necesitan una palabra, Señor. Nosotros necesitamos una palabra, Señor, y esa palabra solamente la podemos encontrar en este lugar. Por lo tanto, te pedimos que tú vengas y nos reveles esta escritura que hemos leído, Señor, y salgamos contentos de este lugar. Padre Celestial, así queremos irnos en esta tarde, Señor, queremos irnos felices, queremos irnos contentos, queremos llevarnos una palabra, Señor, para estarle dando vueltas aún cuando estemos ahí en nuestras casas. Cuando nosotros comemos algo, Señor, que se nos hace muy bueno, Señor, nunca se nos olvida aquello, Padre Celestial, una comida literal o natural, Señor, y en lo espiritual debe de ser lo mismo. Padre Celestial, que en esta tarde solamente nos ponemos en tus manos para que tú desciendas una vez más y nos salves. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En esta tarde, con
con la ayuda de Dios, vamos a ver este tema que le puse por título así: tiempo de desesperación porque se ha hecho tarde. Así le puse Dios. No le tenía un título a esta predicación, y hasta ahorita, estando aquí sentado, el hermano Brandon, él predicó un mensaje que solamente lo llamó desesperaciones. Si alguno de ustedes lo ha leído, solamente él le puso así: desesperaciones. Y yo este tema le puse por título: tiempo de desesperación porque se ha hecho tarde. Gracias por el Señor. En este tiempo en el que estamos viviendo, se ha hecho tarde. Aquí la Escritura nos habla sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que comieron la Pascua rápidamente, la comieron desesperados, porque el ángel de la muerte estaba a punto de bajar sobre la tierra, estaba a punto de bajar el ángel de la muerte. Ellos estaban viviendo en un tiempo de desesperación, en un tiempo que tenían que hacer las cosas rápidamente. Y en ese tiempo es el mismo tiempo en el que estamos viviendo hoy en día nosotros, que tenemos que hacer las cosas rápidamente porque ya se está haciendo tarde. No debemos de ser perezosos, debemos de entrar en desesperación como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos tenían que tomar el cordero y matarlo y juntar aquella sangre para ponerla en el dintel de la puerta, porque esa era una señal. Esa era una señal. Ellos tenían que ponerla en aquella casa, era una señal. Y usted y yo somos una casa, dice la Escritura. Y si esta casa en la que estamos viviendo no tiene la sangre del cordero, va a venir la muerte y nos va a hacer daño. Esa era la señal para todo el primogénito allá en el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Dice el hermano Branham en este mensaje: si tal vez los hijos mayores o el primogénito, él podría decir: oye, papá, recuerda que yo soy tu hijo, yo soy el primogénito, yo soy el primero. Y aquel padre, él con toda la confianza, le podía decir: no te preocupes, yo solamente he hecho todo lo que Dios nos ha hablado por medio del profeta Moisés. Yo lo he hecho todo bien, yo lo he hecho tal y como nos dijo el profeta que lo hiciéramos. Entonces nosotros también tenemos que seguir la palabra de Dios tal y como está escrita aquí en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Entonces todo lo que nos ha pasado, todas señales que nos han pasado, eso nos debe de llevar a un estado de desesperación. Tenemos que entrar en desesperación. Si usted no ha entrado en desesperación, o si alguno de los que estamos aquí no hemos entrado en desesperación, es porque algo está mal. Cuando usted va a salir de su casa, vamos a poner un ejemplo sencillo, y sabe que se va a ir en la ruta, o en el camión, o en lo que se vaya a ir, usted sabe que la ruta está por pasar. Y cuando ya falta algunos pocos minutos, usted entra en desesperación porque usted todavía no está listo. Usted dice: es que me hace falta esto o me hace falta aquello, y tal vez la ruta me puede dejar, o tal vez el camión me puede dejar. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay tiempo para salir y que aquella ruta no lo deje. Así es lo mismo en lo espiritual. Dice el hermano Branham, dice: el barco que nos lleva, es el hermano Castillo, el barco que nos lleva a la tierra prometida está a punto de pasar. Ese barco va con destino a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Entonces ya es momento de entrar en desesperación, así como lo estaba el pueblo de Israel. Ellos rápidamente entraron en desesperación porque el ángel de la muerte estaba a punto de bajar. Y ellos tenían que juntar aquella sangre. Aquella sangre era una señal, lo vuelvo a repetir. Y el ángel ya sabía que donde estuviera aquella señal, él no iba a entrar. Él tenía esa orden de parte de Dios, que donde mirara aquella señal no iba a entrar a ese lugar, no les iba a hacer daño, no iba a tomar el primogénito. Y así es lo mismo en ese tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, estamos protegidos o tenemos una señal, con la sangre. No la sangre de un cordero literal como lo tenía el pueblo de Israel. Ellos tomaron la sangre de un cordero literal. Y si esa sangre los pudo salvar del ángel de la muerte, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Es la única que nos puede salvar de la muerte. Es la única que nos puede salvar del infierno. Es la única que nos puede salvar de todas esas cosas. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Es la única que nos puede salvar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo aquel que recibe la palabra, dice la Escritura que es una nueva criatura.
Y puede venir el enemigo y no le va a poder hacer nada porque él está protegido con la sangre. ¿Qué fue lo que Pablo dijo en una ocasión? No recuerdo dónde está esa escritura, pero él dijo esas palabras, dice: no sea que yo, habiendo predicado el evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado o a ser reprochado, o venga a ser a un lado. Él habló esas palabras, dice: no sea que yo, habiendo predicado el evangelio, todos aquí predicamos el evangelio, anunciamos, me refiero, anunciamos las buenas nuevas, anunciamos el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero estamos predicando el evangelio, estamos predicando las buenas nuevas, porque eso es el evangelio, predicando las buenas nuevas. Entonces, como dijo Pablo, no sea que yo, habiendo predicado el evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero el Señor, eso nos tiene que llevar a un momento de desesperación. Eso nos tiene que llevar a desesperación, como le sucedió a quien fue, a Ezequías, si mal no me equivoco. Cuando Dios mandó al profeta, le dijo que en esa noche iban por su alma. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Dice la escritura que él entró en desesperación. Ahorita lo vamos a leer de este mensaje. Él entró en desesperación rápidamente. Y Dios le dio 15 años más de vida. Eso fue lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él estuvo con Dios. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Nosotros podemos pedirle a Dios lo que los ángeles ellos no pueden pedirle a Dios nada. Aún nosotros cosas materiales le pedimos, mucho más las cosas espirituales. Y eso fue lo que le dijo Ezequías. Dijo: Señor, dame, tú sabes que yo no quiero morir y no he hecho nada malo. Y dice la escritura que Dios le dio 15 años más de vida. Y así muchas veces nosotros le decimos a Dios: Señor Dios, sálvame. Y Dios viene y nos salva. Dios viene y nos salva. Gloria al nombre del Señor. Cada cosa que nosotros le pedimos a Dios, Él nos la concede. Él nos concede todas nuestras peticiones. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que entrar en desesperación porque ya se ha hecho tarde. Ya se ha hecho tarde. Tenemos que entrar en desesperación. Gloria al nombre del Señor. Cuando Jacob, él se dio cuenta que estaba a punto de morir porque su hermano Esaú venía, ¿qué fue lo que él hizo? Él entró en desesperación. Ahorita vamos a leer estos ejemplos. Ahorita vamos a leer solamente esos dos ejemplos aquí en este mensaje. Es el hermano Branham que él entró en desesperación porque él sabía que estaba a punto de tal vez morir. Él entró en desesperación y se fue a lo solo, a pedirle a Dios. Y hasta que Dios no lo bendijo, hasta que él no sintió la bendición de Dios, él no salió de aquel lugar. Dice la escritura que él duró toda la noche en aquel lugar, hasta que él estaba seguro que había recibido la bendición de Dios. Entonces nosotros no por una sensación, pensemos que ya tenemos la vida eterna, que ya tenemos el sello. Gloria al Señor, porque el bautismo y el sello del Espíritu Santo son dos cosas muy diferentes. El bautismo del Espíritu. Gloria al Señor. Hay quienes solamente reciben una sensación. Eso solamente son sensaciones y piensan que ya lo tienen todo, piensan que ya son salvos. Pero hay que hacer lo que Jacob, hasta que él no estuvo seguro que recibió la bendición de parte de Dios, él no salió de aquel lugar. Él toda la noche estuvo peleando con el ángel de Dios, toda la noche, y hasta que no fue bendecido, entonces fue cuando él salió. Y así que nosotros salgamos de este lugar en esta tarde bendecidos. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a seguir en nuestro tema. Entonces, dice la escritura que aquí el pueblo de Israel, ellos tomaron aquella Pascua, aquella carne, pues no era una carne muy sabrosa, no era carne muy buena porque tenía hierbas amargas, dice la escritura, y la estaban comiendo con panes sin levadura, aquellos panes duros, pero no tenían levadura. Así estaban comiendo ellos esta Pascua, porque esa Pascua era algo muy importante para ellos. Lo podemos decir así, de esta manera. Ciertamente cada Pascua fue importante, pero vamos a hablar de esta manera. Esa Pascua fue la más importante. La más importante porque esa Pascua nunca la tenían que olvidar. Nunca tenían que olvidar ese cordero que ellos mataron, porque esos panes y ese cordero no solamente estaba anunciando la salida de Egipto,
sea, del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. No solamente estaban anunciando eso, o no solamente tenían que recordar eso. Ellos tenían que recordar que ese cordero, que la sangre de ese cordero fue el que salvó a sus hijos primogénitos del ángel de la muerte. Esas dos cosas muy importantes. Cada año que ellos celebraban la Pascua, pues ellos tenían que recordar todo eso. Ellos tenían que estarle comentando a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, todo lo que sucedió ese día, porque ese día sucedió algo grande, ese día sucedió algo maravilloso, ese día sucedió algo que nunca ellos habían visto. Ellos nunca habían visto esas cosas, cómo Dios los podía librar. Ellos podían escuchar los gritos de los padres de Egipto, y aquellos que no pusieron la señal sobre las puertas. Ellos escuchaban los llantos de sus padres, ellos escuchaban todas esas cosas, pero más sin embargo ellos estaban tranquilos porque ellos tenían la señal. Ellos estaban tranquilos. Ellos no tenían de qué preocuparse si ellos pusieron la señal en sus puertas, en los dinteles de sus puertas. Podía pasar el ángel de la muerte, ellos no tenían de qué preocuparse. Podía llegar el ángel de la muerte a una casa de algún lado, ellos no tenían que preocuparse. Por ejemplo, si ellos vivían en medio de dos casas, una casa de cada lado, llegaba el ángel a una casa de a un lado y ellos no tenían de qué preocuparse porque ellos tenían la señal. De allí después el ángel se iba a la otra casa y ellos solamente escuchaban los llantos, ellos solamente escuchaban cómo lloraban aquellos padres y aquellos primogénitos, pero ellos estaban con su primogénito en su casa. El ángel pasaba y no les hacía nada. Entonces hoy en día es lo mismo. Si usted y yo tenemos, si toda su casa, en otras palabras, si toda su familia está protegida con la sangre de su Señor Jesucristo, así puede pasar el enemigo y no va a tocar a ninguno de su familia, ni a sus hijos, ni a su esposa, no va a tocar nada, porque esa casa está protegida con la sangre. Es con lo único que debemos de proteger nuestras casas, con la sangre. Pero hay veces que nuestros hogares no están protegidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que no están así. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta Pascua era una Pascua muy importante para ellos. No tenían que olvidarla. No tenían que olvidar ese momento, ese día. Y así nosotros no tenemos que olvidar el día que Dios nos llamó también a nosotros, porque ese día fue un día que Dios nos llamó de salir de una esclavitud, los llamó a salir fuera de esa esclavitud en la que ellos estaban. Y eso mismo tiene que estar en nosotros. Nosotros no debemos de olvidar el día que Dios nos llamó, el día que Dios nos llamó de esa esclavitud del mundo. Gloria al Señor, porque nacimos en el Evangelio ya quiere decir que ya estamos apartados de todo eso. Es por la gracia de Dios que nosotros estamos alejados de todo eso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, lo vuelvo a repetir para avanzar un poco más en esto. Esa Pascua era muy importante. Era un recordatorio de la redención, de cómo Dios los había guardado del ángel de la muerte. Solamente ellos tenían que obedecer. Lo único que ellos tenían que hacer era obedecer lo que Moisés les dijera. ¿Qué fue lo que Moisés les dijo? Tienen que tomar la sangre del cordero y ponerla en el dintel de la puerta, en los muros de la puerta. Eso era solamente lo que ellos tenían que hacer. No tenían que hacer otras cosas, solamente era todo lo que ellos tenían que hacer. Poner una señal, esa señal, afuera de sus casas. Eso era lo único que ellos tenían que hacer, solamente obedecer. Y podemos ver cómo todos aquellos hijos, cómo ellos miraron el poder de Dios. Y lo miraron para que ellos no tuvieran de qué excusarse después. Cuando ellos estaban allá en el desierto, ellos no podían decir: oye Moisés, recuerda aquella vez cuando tú nos dijiste que pusiéramos una señal y más sin embargo murió nuestro primogénito. Ellos no podían decir eso, porque la palabra de Dios se había cumplido. Dios les había mandado un profeta que hablaba solamente la verdad. Ellos tenían que tener esa evidencia. Ellos decían: bueno, ¿cómo vamos a saber que es un profeta de parte de Dios? Digo, si la palabra que habla aquel profeta se cumple, es de Dios.
Y si aquel profeta habla la palabra y aquella palabra no se cumple, entonces no es de Dios. Pero la palabra, el mensaje que les habló el profeta Moisés, se cumplió. Les dijo, ustedes solamente pongan una señal. Pongan una señal. Y aquella palabra se cumplió. Aquella promesa se cumplió. Y yo les prometo, yo les garantizo, podría decir Moisés, que no les va a pasar nada. Que a sus hijos no les va a pasar nada, a sus primogénitos. Pero más sin embargo ellos tal vez estaban temerosos. Pero cuando miraron que el ángel de la muerte pasaba, ellos se les fue todo aquel temor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso era, para que ellos después no tuvieran de qué decir, oye Moisés, recuerda que aquello no sucedió, aquello se cumplió. Gloria al nombre del Señor. Y salieron de Egipto, salieron de aquel lugar de esclavitud para ir a tomar la tierra prometida. Pero después nosotros conocemos la historia, cómo estos hombres, ellos comenzaron a levantarse de uno por uno, hasta que la mayoría de ellos murieron en el desierto. No murieron por causa de hambre, o por sedientos, o por cansados. No murieron por eso. Ellos murieron por desobedientes, por incrédulos. Ellos quedaron postrados, allá en el desierto, sepultados. Gloria al nombre del Señor. Ellos quedaron de esa manera. Entonces, nosotros que no quedemos, porque en el desierto nosotros ya estamos a punto, ya dice la Escritura que ya se ha hecho tarde. Ya estamos en un momento en que se ha hecho tarde. Gloria al nombre del Señor. Aunque no lo creamos, pero ya se ha hecho tarde, más de lo que nosotros pensamos. Gloria al nombre del Señor. Les voy a leer un poco de este mensaje, solamente esos dos ejemplos que les decía. Dice aquí sobre Jacob, para ahorita leer otras escrituras. Dice, Jacob sabía que su vida se acercaba al fin. Él recibió un mensajero que le dijo que su hermano, bueno, antes de continuar, dice aquí el hermano Branham, cómo es que Jacob, él sabía que su vida se estaba acercando al fin. Él no sabía, él sabía que estaba a punto de morir, perdón. Él sabía. Y aún nosotros tenemos que estar preparados, no solamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros podemos morir antes. Nosotros puede ser que alguno de nosotros pueda morir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo sabemos. Todos queremos llegar hasta ese día. Hasta ese día, espero que me entiendan en esta tarde. Todos queremos llegar. Nadie de nosotros queremos ser muertos. Ni aún el más anciano que esté en este lugar, yo pienso que quiere ver la muerte. Él quiere llegar hasta el día en que tengamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero más sin embargo tenemos que estar preparados desde ahorita. Tenemos que prepararnos, porque no sabemos si saliendo alguno de nosotros muere. No lo sabemos, solamente Dios es el único que sabe todas las cosas. Nosotros podemos ver a un niño en esta noche y podemos pensar que le quedan muchos años y no sabemos si él el día de mañana ya no lo vemos, o a un joven, o a una joven, o a un adulto, a un anciano, no lo sabemos. Pero más sin embargo, en todo tiempo nosotros tenemos que estar preparados, en todo tiempo, para así cuando llegue la muerte, estar preparados. Así como lo estaban aquellas 5 vírgenes, dice la Escritura que ellas estaban preparadas, ellas estaban listas con el aceite, ellas no tenían todo. A la hora que llegara el esposo, ellas no tenían de qué preocuparse, porque ellas estaban preparadas. Gloria al nombre del Señor. Dice, Jacob sabía que su vida se acercaba al fin, y así también nosotros nos estamos acercando al fin a la consumación de todas las cosas. Él recibió un mensajero que le dijo que su hermano, con 400 hombres armados, venía a encontrarlo. Se enteró que él venía en camino. El temor se apoderó de él. Él envió hombres adelante con bueyes y ganado y corderos para hacer una ofrenda de paz con Esaú. Después de eso, despachó otro grupo con otra carga de cosas. Más tarde despachó otro grupo con otra carga de cosas. Y así, procurando llegar a él primero para tratar de apaciguar su ira. Luego se puso a pensar, eso no lo detendrá, porque seguramente es más rico que yo. Él no necesita todas esas cosas. Él entró en desesperación. Entonces tomó a sus esposas y a sus hijos,
pequeños y los envió a otro lado, para que Esaú viera a esos niños pequeños y a sus esposas, y seguramente que no mataría a sus propios sobrinos. Entonces él aún no podía hacerlo. Dios sabe cómo atrapar a un hombre. Jacob cruzó el arroyo y allí se inclinó de rodillas. ¿Saben? Él había sido un engañador. Anteriormente él había sido un engañador, porque Jacob significa engañador, suplantador, y eso era él. Pero algo tenía que sucederle. Él entró en desesperación, porque la muerte se estaba acercando. Puede ser que hay hombres y mujeres sentados aquí esta noche, que la muerte está ante ustedes, y la única manera que ustedes podrán lograrlo es venir y entrar en desesperación. Tengo que recibirlo esta noche. ¿Lo recibo ahora o fracasaré? Mañana es demasiado tarde. Yo tengo que recibirlo en esta noche. Cuando usted ore, bueno, me adelanto un poquito, dice, Jacob lloró como nunca antes, desesperadamente, clamó hasta que contactó a Dios. Y cuando lo hizo, él luchó, no por 15 minutos, él luchó para detenerlo, para retenerlo a él en su alma, a lo largo de toda la noche. Y con todo eso sabía que él no tenía la bendición, y fue capaz de aferrarse hasta que llegó la bendición. Él luchó desesperadamente hasta que llegó la bendición, hasta que Dios llegó a la escena, y entonces entró en desesperación. Y cuando él entró en desesperación, él dijo, no te dejaré ir. Cuando comenzó a sentir que la bendición descendía sobre él, muchas personas dicen, gloria a Dios, yo lo tengo. Está engañado en cuanto a eso. Alguien dijo, oh, me siento tan bien, hermano Branham, fui allá y oré. Oh, sentí escalofríos. Y ese puede haber sido Dios. Yo vi una gran luz ante mí. Ese aún puede haber sido Dios, pero no estoy hablando de eso. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, la lluvia cae sobre los justos e injustos, de todas formas. Tomen el trigo y tomen la cizaña y póngalos en el campo, y la lluvia realmente es enviada para el trigo. Sin embargo, la lluvia cae sobre la cizaña, igual que sobre el trigo. Y la lluvia y la cizaña se gozan por la lluvia, tanto como el trigo. Y es la misma lluvia. Es el mismo Espíritu Santo. Puede caer sobre el incrédulo y hacer comportarse exactamente como un creyente. Pero por sus frutos, dice la Escritura, se conocen aquellas simientes. De eso estoy hablando en esta noche. Y Jacob, más bien, en desesperación dijo, lo sé, te he palpado, estás aquí conmigo, pero no te dejaré ir. Alguno lo ve bien y a la primera sensación se levanta saltando, corre por el pasillo y dice, oh, lo tengo, pero no se equivoque. Jacob permaneció allí hasta que algo sucedió. Eso lo hizo caminar diferente, lo convirtió en una persona diferente, porque permaneció hasta que él sintió la presencia de Dios. Él se aferró hasta que venció. ¿Cómo puede un hombre vencer a Dios? Pero se puede. Usted puede lograrlo. Un hombre puede vencer a Dios. Una vez hubo un hombre llamado Ezequías, a quien el profeta le había dicho, así dice el Señor, vas a morir. Ezequías volvió su rostro a la pared y en desesperación clamó con gran lloro, Señor, considérame. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón y necesito 15 años más. Después de que Dios le había dicho que algo iba a suceder, él se iba a morir. Y en desesperación él cambió el programa de Dios. Fue en desesperación. Él lloró amargamente en desesperación. Jacob se mantuvo allí hasta que vino la bendición y cambió su nombre de un engañador a un príncipe con Dios. Aún la nación fue llamada por su nombre. ¿Qué fue? Los resultados vinieron porque él entró en desesperación al respecto. Y al día siguiente, cuando se encontró con Esaú, él no necesitó guardias. Salió directo allá y se encontró con él. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él entró en desesperación hasta que él obtuvo la seguridad. Y desespérese hasta que usted obtenga la seguridad. Si no, ni venga para que se ore por usted. Tampoco pase al altar. Espere hasta que le sea de vida o muerte. Entonces algo sucederá. Seguro. Tiene que entrar en desesperación.
Dice, Ruth desesperó en una ocasión, cuando estaba al lado de Noemí. Tendría que regresar a su pueblo, a todo lo que amaba, todo lo que ella adoraba, a sus dioses y a su pueblo. Y se aferraría a Noemí. ¿Qué debía hacer ella? Entonces entró en desesperación y clamó: a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré, donde seas sepultada yo también quiero ser sepultada, y tu Dios será mi Dios. Ahí está la cosa, desesperada. Dios la bendijo, le dio un hijo, a Obed. Obed engendró a Isaí. A través de Isaí vino Jesús, a raíz de la desesperación. ¿Ven? Como la ramera Rahab, ella desesperó, sabía que le esperaba la muerte, se encontraba bajo juicio. Ella entró en desesperación. Dijo: los esconderé a ustedes, espías, haré lo que sea, solo juren por su Dios y mi casa permanecerá. Ahí lo tienen. Él dijo: si tomas esta señal, así será. Eliezer se desesperó cuando le fue encomendada la responsabilidad de encontrar una novia para Isaac. Eliezer de Damasco fue un gran hombre. Él había hallado gracia con Abraham, y Abraham le tenía confianza para que saliera en busca de una novia, la clase de novia correcta para su hijo, Isaac, porque por medio de ellos vendría Cristo. Ahora Eliezer, siendo un hombre espiritual, sabía lo que significaba esto. La esposa para ese hombre tendría que ser la clase de mujer correcta. Y ahora, ¿cómo la iba a escoger? En la hora de su desesperación, cuando llegó a la ciudad, él oró y dijo: Señor Dios, así se hace cuando usted entra en desesperación. Póngase a orar. Señor y Dios, permite que la primera joven que llegue y le dé de beber al camello y me dé de beber a mí, esa sea. Él oró cuando él estaba en desesperación. Rebeca, esa hermosa doncella, llegó, le dio de beber al camello, y entonces él le dijo: no me detengas en mi viaje. Ahora ella tuvo que llegar a un tiempo de decisión, si se iría sí o no. Ella fue un tipo de la novia. Si se irá ella y se casará con un hombre que ni siquiera había visto. Ahora es algo muy tremendo. Nunca lo había visto y solo había oído de él por medio de su siervo. Eso es un tipo de la novia de Cristo. Usted nunca ha visto a Cristo, pero escuchan por medio de sus siervos de lo que Él es. Venden todo, dejan sus casas y todo lo que sea necesario para ir a encontrarlo a Él. Ahora fíjense, ella tomó la decisión, un tipo de la novia, dejó su hogar denominacional, ¿ven? Para ir ¿a dónde? Bueno, hasta ahí no. ¿Cómo es que habla de esta mujer que ella tomó una decisión correcta para ir a encontrar aquel hombre? Gloria al Señor. Vamos a leer una escritura, Santiago capítulo 5. Una persona, mientras no tenga una nueva vida en las cosas de Dios, ella no va a ser diferente. Se necesita que este cuerpo terrenal muera para ser diferentes. En una ocasión por allá en Segunda de Reyes, no recuerdo el capítulo, dice la palabra de Dios que murió un hombre. Si alguno de ustedes lo recuerda, me puede ayudar. Murió un hombre y fueron y lo sepultaron en la tumba, en el sepulcro de Eliseo, si mal no me equivoco. Y cuando aquel cadáver tocó los huesos de Eliseo, dice la escritura que aquel hombre se levantó de pie y comenzó a caminar, porque él había tocado los huesos de un profeta de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hoy en día, ¿cuánto más nosotros no hemos venido a tocar a un hombre? Venimos
a tocar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien toca a nuestro Señor Jesucristo hay algo diferente. Aquella mujer tocó el borde de su mano y ella fue sana. Entonces lo único que necesitamos es solamente tocarlo a Él. Es lo único que debemos de hacer, solamente tocar a nuestro Señor Jesucristo, creer su palabra. Dice Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Gloria al Señor. Entonces necesitamos creer para ser salvos. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5. Gloria a Dios. Pero más sin embargo, en lo que leemos esta escritura, más sin embargo aquellos sabemos que todos obedecieron este primer mandamiento que Moisés les dijo: pongan esa señal, esa sangre en el dintel de sus puertas, y lo obedecieron aquel mandamiento, obedecieron aquella regla de parte de Dios. Pero más sin embargo sabemos que allí iban las tres clases de creyentes: iba el incrédulo, iba el manufacturado y iba el creyente. De creyentes iban muy pocos, creyentes iban muy pocos, quienes iban a ser salvos iban muy pocos. Pero más sin embargo con eso era necesario para que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham, que él iba a dar, que lo iba a sacar de aquella tierra y lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Eso se cumplió con el pueblo de Israel, se cumplió con Josué y Caleb. Fueron muy pocos los que se salvaron. Y como dice una escritura por acá en Hebreos, mas sin embargo todos fueron bautizados allá en el mar, todos comieron el maná, todos bebieron de aquella agua de la roca, todos vieron el poder de Dios, pero solamente 2 fueron los que entraron a la tierra prometida. Solamente 2. Y así es lo mismo en este tiempo. Muchos entran y duran 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, miran las señales de Dios, miran el poder de Dios, pero llega el momento en que se van. ¿Por qué? Porque no son simiente de Dios. Alguien que deja la palabra de Dios no es simiente de Abraham, como dice una alabanza. Alguien que deja las cosas de Dios no es hijo de Dios, no es simiente de Dios. Porque el que es hijo de Dios va a soportar la reprensión, va a soportar la prueba, lo va a soportar todo, porque ese es simiente. Lo vamos a dejar todo por entrar en el camino de Dios. Vamos a leer esta escritura, Santiago capítulo 5. Libro de Santiago, adelante de aquí está, de Hebreos. Santiago capítulo 5, verso 15. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta escritura la tomamos porque leemos aquí en el verso 16 que dice, orad los unos por los otros. Aún nosotros, la escritura, nuestro Señor Jesucristo también dijo, orad los unos por los otros. Deben de orar. Cuando Él partió, cuando Él murió, Él oró por sus discípulos. Oró por aquellos hombres. ¿En qué escritura está esa oración? Hasta ahorita la recordé. Él oró por sus discípulos, y así también nosotros debemos de orar. Y la oración de fe, dice la escritura, que puede mucho. La oración puede mucho. Usted puede orar por sus hijos, puede orar por su esposa, por sus amigos, y más sin embargo aquella oración puede alcanzar a aquella persona. Una oración alcanza a un perdido. Una oración de fe alcanza mucho. Pero que no seamos como en una ocasión, ahorita se me están viniendo todos estos ejemplos, por eso es que no traigo esas escrituras. Dice la palabra de Dios que
por favor, si me buscan esa escritura de cuando nuestro Señor Jesucristo hizo aquella oración por sus discípulos, pero San Juan 17. Pero en una ocasión, en lo que todos encontramos esta escritura, dice la palabra de Dios que fue un fariseo a orar al templo. Y cuando él oró, él decía: oh Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Ellos son ladrones, son adúlteros, son estos, son aquellos, y yo no soy como ellos. Yo diezmo, ofrendo, yo no soy como ellos. Él se estaba enalteciendo, él se estaba orgulleciendo porque no era como aquellos hombres. Pero cuando entró aquel republicano, ¿qué fue lo que dice la escritura? Dice que él ni siquiera quería alzar sus ojos. Él ni siquiera quería alzar sus ojos, porque él sabía todo lo que había hecho. Él no era digno ni siquiera de alzar sus ojos. Gloria a Dios. Entonces la fe, la oración de fe puede mucho. Vamos a leer esta escritura, Juan capítulo 17, dice el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así también en este tiempo en el que estamos viviendo, la hora ha llegado. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solamente conociendo a nuestro Señor Jesucristo, creyendo en su palabra, tenemos vida eterna. Es el único. Aquí, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice el verso 4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aún aquí nuestro Señor Jesucristo, Él estaba orando también por nosotros, por lo que dice aquí en el verso 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos